Tenemos un invitado en el piso, hoy nos vino a visitar Gustavo Curcio de la consultora Asociactiva. Recién me estaba corrigiendo que no era asociativa, sino Asociactiva. Es director ejecutivo de esta consultora que ya está cumpliendo 10 años y que se ocupa de todos los temas que a las organizaciones más le complican, los temas impositivos, legales, la Constitución. Bueno, todo esto nos va a contar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Gracias por la invitación. Buenas tardes para vos y para toda la gente que nos escucha. Bueno, un placer que hayas venido. Y sí, la verdad es que este es uno de los temas más difíciles que tienen que enfrentar las organizaciones al momento de constituirse, pero luego también en la gestión. Sí, porque en realidad mucha gente cree que la personería es el punto de llegada y en realidad es el punto de partida. Digamos, la personería como tal ya es un logro muy importante, sobre todo para las organizaciones que quieren incorporar una herramienta que les permita crecer, pero bueno, después a partir de ahí es donde viene el momento de la verdad, porque hay que sostenerla después, ¿no? No es solo la personería, sino después mantener la documentación, los papeles, los libros, para que sea operativa tiene que... Claro, ¿no? Porque en el mundo de las organizaciones sociales hay mucho de vocación, ¿no? O sea, los que estamos hace mucho tiempo y bueno, y los que se suman ahora también, ¿no? Es como que los que nos importa es la misión que nos proponemos y todo esto, y un poco estamos un poco rengos, si se puede decir, de todo lo que tiene que ver con lo legal, lo impositivo, todo esto. Sí, en la circunstancia de que es indispensable, o por lo menos hoy por hoy lo es, en una época por ahí con menores niveles de formalidad, financiadores, el propio Estado, permitían que organizaciones que no tuvieran formalización jurídica pudieran interactuar, recibir un subsidio. Hoy prácticamente eso no sucede porque se espera que la organización tenga personería jurídica, también por una cuestión de credibilidad, de transparencia. Si bien la personería a priori no otorga transparencia, pero cuando una entidad no la tiene, las circunstancias de transparencia es aún menor, porque no tiene que rendir cuentas al Estado, no tiene obligación de llevar adelante, de tener un balance, no hay una firma de un tercero, de un contador que pueda acreditar el origen y el destino de los fondos. Entonces sí, hoy la verdad que yo diría ha aumentado mucho el nivel de formalización. Para que vos tengas una idea, solo en la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 10.000 entidades inscriptas entre asociaciones civiles y fundaciones y hay unas 7.000 que están efectivamente activas. En los últimos 5 o 7 años prácticamente se tramitaron la personería de casi un 20% de ese total, siendo que hay entidades que tienen personería desde principios del siglo pasado, para que tengas una idea, con lo cual hay una creciente tendencia a la formalización y hay, yo diría, muchas dificultades porque hay poca información, porque los organismos de contralor inclusive tienen poca estructura que les permiten formar, capacitar a los directivos, a los dirigentes. Lo que nosotros hacemos en Asociactiva es bastante hasta innovador. Hay pocas estructuras colectivas que se dedican a lo que nos dedicamos nosotros. Solo nosotros, para que tengas una idea, estamos trabajando casi con 400 entidades. Ah, bueno. De las pocas estructuras colectivas que existen, es una de las que tiene mayor nivel de volumen, pese a la atomización, porque digo, son 400, pero hay otras 6.600 que están trabajando con otros profesionales, que está muy bien que así sea, desde luego, pero digo, falta mucho camino por recorrer, sin dudas. Y además hay un tema que no sé si lo mencionaste, que es el tema de los costos, ¿no? Porque no solamente es engorroso, es difícil, la gente que tiene esta vocación social muchas veces no tiene vocación por los papeles y además es caro. Sí, me permito mínimamente disentir con la idea de caro. En realidad depende. Hay alternativas, antes no las había. Ajá, hay desde estudios que tienen programas, estudios grandes, estudios jurídicos o contables grandes que tienen programas pro bono, donde las organizaciones a lo sumo por ahí tienen que sostener algunos costos, no así honorarios, porque la verdad es que la variable de ajuste es el honorario profesional. Eso por un lado. Por otro lado, hay alguna normativa específica de la IGJ que entidades que acrediten tener bajos recursos económicos las exime del pago de una serie de timbrados y de formularios. Y después, en esto que hablaba antes de la atomización, también los hay profesionales que
aplican criterios que no son los criterios tradicionales economicistas, o que es lo mismo que entre una gran fundación empresaria que una asociación civil comedor comunitario. De hecho, nosotros particularmente aplicamos ese criterio, aunque yo no desconozco lo que vos decís, porque las hay, aquellas que realmente tienen muy bajos recursos, y después están muchísimas que por ahí tienen técnicamente los recursos para pagar, pero como la escasez económica en general es común para el grueso de las organizaciones, el dinero tiene lógica que quieran destinarlo en buena parte al funcionamiento, a la misión específica de la organización. Tiene sentido que así sea, tiene lógica. Lo que pasa es que ahí por ahí aparece una mezcla entre contradicción, porque la personería y el mantenimiento hoy es una necesidad imperiosa. Digo, el Estado no te va a dar un subsidio, una empresa probablemente no te haga un aporte económico, difícilmente puedas acceder a exenciones impositivas o a cierto esquema que, si bien es súper restrictivo, pero hay un esquema de deducciones, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, si no tenés la documentación al día. Entonces ahí aparece un poco una contradicción y cierto prejuicio también que se ha estructurado en el mundo asociativo, esto de es difícil, los papeles son difíciles, es todo lento, es todo burocrático, es todo caro. Yo no digo que eso no exista, pero no es tan así. Hay que buscarle la vuelta, hay que informarse, hay que capacitarse. Creo también que está bueno que las organizaciones adquieran sus dirigentes algunas competencias para lograr cierta autogestión, que eso no siempre sucede. Es decir, yo creo que hay alternativas. Por ahí es cierto que yo lo digo desde un lugar un poco cómodo porque me dedico a trabajar con esto. Pero bueno, para la gente que nos esté escuchando, los invito a que investiguen, porque digo, hay brotes verdes por ahí también. Bueno, está bueno escuchar buenas noticias. Y sí, es cierto lo que decís, ¿no? Que muchas veces las organizaciones no toman conciencia, o les cuesta mucho asumir que para su funcionamiento hay una parte que tiene que ver con lo legal, y no solamente lo legal, sino con el funcionamiento básico, con el alquiler, con la luz, con los honorarios de cosas que son como muy difíciles a veces, como tener a las personas regularizadas, trabajando, ¿no? No, ese es un aspecto tremendo. Digo, el nivel de informalidad laboral que hay en el sector es altísimo, pero altísimo. Yo diría que debe estar por arriba del 70%, 75%. Eso es muy preocupante. Y decime una cosa, en este sentido, justamente con la informalidad laboral que mencionas, ¿crees que debiera haber alguna ley, o hay alguna ley en este sentido para que diferencie a las organizaciones sociales de las empresas comerciales? Bueno, mira, lo que te puedo contar, ahí un conjunto de organizaciones específicamente dedicadas al mundo de la niñez, más otras que nos fuimos sumando. En mi caso, ahí yo no como asociativa, sino como docente de la Universidad de San Martín, junto con Oscar García, a quien conoces, participamos de un espacio que se llamó Agenda Legislativa para el Sector Social, justamente. Esto funcionó hasta fines del 2015, después un poco se fue diluyendo, un poco con el cambio de administración también, y se estaba trabajando en 5 leyes específicas para el sector. Es largo explicar todas, voy a hacer un resumen muy cortito. Hubo una que sí se aprobó, que fue la ley del régimen especial tarifario, que de hecho está en vigencia y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo este año, que instrumenta una suerte de tarifa diferenciada. No es tarifa social, sino una tarifa diferenciada en virtud de la circunstancia de que este tipo de entidades claramente son sin fines de lucro y por lo tanto no pueden tener el mismo tratamiento que una empresa, que una sociedad comercial, que una pyme. Y lo que se logró es que se dispusiera que las tarifas de los servicios públicos, incluyendo la del teléfono, o sea que es una ley de avanzada, podríamos decir, alcanzara como tope para este tipo de entidades al tope residencial, es decir, al tope de lo que nosotros pagamos, nosotros como en nuestras casas, digamos, lo que pagamos, porque si no eran tratadas como sociedades comerciales, se les aplicaba la tarifa comercial. Bueno, esto si mal no recuerdo, apareció con los tarifazos salvajes que dejaron a los clubes de barrio y a organizaciones al borde de la quiebra. Más o menos, porque en realidad también existe una ley de clubes de barrio y de pueblo. Hace poco en la revista salió una nota y me tocó también ahí opinar al respecto. Esa ley nunca fue reglamentada.
Claro, lamentablemente. Las leyes tenemos, lo que pasa es que si no se reglamentan... No, ahí no hubo voluntad política de reglamentar, sí hubo voluntad política en reglamentar la primera ley que mencionaba hace un rato, que es este régimen especial tarifario, que también aplica a clubes. Lo que pasa es que, fíjate ahí lo que decíamos antes, para poder acceder a ese beneficio es indispensable que la organización no solamente tenga personería jurídica, sino que esté al día. Tiene que hacer una inscripción en el CENOC, en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, y el CENOC emite una suerte de acreditación para que las propias entidades vayan acudan a las empresas prestadoras de servicio para poder tramitar estas tarifas diferenciadas. En algunos casos te digo que entidades de cierto tamaño representan miles, o por no decir cientos de miles de pesos. Así que, por ejemplo, ahí tenés una vía. Y... ¿Te quedás, Gustavo? Discúlpame, claro. ¿no? Pero te quedás un ratito más. Por supuesto. Tenemos mucho para hablar. Este es un tema muy importante. Dale, claro que sí.